¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de compartir la fe. Te damos gracias por la inteligencia y por los dones y talentos que nos has dado. Todos los dones y talentos que tú nos has dado en este tiempo que nos tocó vivir, los ponemos en tus manos y los ofrecemos para darte la mayor gloria, para la salvación de las almas y el perdón de nuestros pecados. Aquí estamos, Señor, nosotros quienes hemos sido dichosos de saber que tú existes, de ser testigos del paso que has dado en nuestras vidas. El día de hoy, como profetas, queremos que envíes tu Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que podamos abrir nuestros ojos, para que podamos ver más allá de las apariencias y podamos actuar de acuerdo al Evangelio, sin miedo, con tu gracia y con el corazón abierto como Jesús nos enseñó en la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio ahora sí a nuestra presentación, ¿verdad? Les voy aquí a compartir. Y así se titula nuestro curso, ¿verdad? Que va a durar, está programado aprox 6 horas, ¿verdad? Bueno, ahorita llevamos un ratito. Vamos viendo cómo está avanzando, ¿verdad? Dice, ¿qué tal la geopolítica actual en nuestra fe? Alguien, me gustaría preguntarles aquí si alguien sabe qué es el NOM, el nuevo orden mundial. ¿Alguien tiene alguna noción? ¿Ha escuchado hablar de esto? Que desactive su micrófono y nos quiera compartir. Ay. Bueno, yo sé es que, digamos así, un grupo de élite quiere unificar todo el mundo en una sola, como un solo gobierno, una sola religión. O sea, que seamos como todo el tiempo vigilados, monitorizados y regidos por un solo poder, digamos, o una sola persona. Excelente, excelente. Muy bien, mira, cuando he compartido este curso, es la mejor respuesta que he recibido. ¿Y han escuchado de la religión universal? Algo más. Pues me parece que es, o sea, algo de lo mismo. No sé si sea que, por ejemplo, recientemente será de la casa de Abraham, creo, o la casa abrámica, que es la de la religión católica, judía y musulmana, me parece. Entonces, Muy como que bien, ¿cómo todo lo te que... llamas tú? Nayeli. Nayeli, excelente, qué bueno que estés al tanto de estos temas. Bueno, yo tengo entendido que aquí es verdad, por lo cual es bastante profetas metidos en el templo, así como en una sacristía escondidos, ¿no? Sino que el profeta estaba todo el tiempo con los ojos abiertos, todos los sentidos abiertos a descubrir la voluntad de Dios en su contexto histórico, en el momento en el que le tocó vivir, y esto contrastarlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces el profeta, si me ayudan a desactivar sus micrófonos, el profeta lo que hacía era ir a las autoridades y decirle si era necesario al rey o si era necesario ir a decirle al pueblo, oye, estás mal, esto no es voluntad de Dios, lo hacía, aunque le costara la muerte, aunque le costara como a Jeremías el fango cenagoso, ¿verdad? Entrar en ese pozo
y echarse en familiares. Bueno, entonces es muy importante estar al tanto de estos temas por eso, porque no podemos separar la vida de Dios con la vida ordinaria que llevamos en el día a día. Es muy importante reconocer los tiempos que estamos viviendo. Ejemplo, reconocer esos tiempos que estamos viviendo, porque estamos llamados, tenemos una misión especial. El Papa Emérito Benedicto XVI nos hablaba sobre que no le tengamos miedo a estos tiempos, que Dios nos llamó, bueno, con otras palabras, ¿verdad? Que nos llamó a vivir en este tiempo, y Dios nos va a dar la gracia, la fuerza, lo que necesitemos para plantar cara, pero con un testimonio cristiano. Porque si somos tibios, si opacamos la palabra de Dios para acomodarnos al mundo presente, si queremos quitarle ciertos textos que no nos conflictúan o nos generan problemas, ¿verdad?, alrededor en nuestro círculo social, entonces estamos siendo como esos falsos profetas que tanto denunció Jeremías, que tanto denunciaron los profetas precisamente reales, ¿verdad? Entonces, es bueno, ¿verdad?, que profundicemos en estos temas, porque aunque son temas espinosos que muchas veces nos mueven el tapete, yo a veces en el estudio más, ha habido libros que me han zarandeado, me han movido, y es cuando más se te afianza la fe, cuando más abrazas la fe, porque cuando uno tiene dudas es porque realmente está más bien preguntándose en serio, tomándose en serio a Dios, fiador, que el que busca la verdad la encuentra, porque Cristo nos ama tanto que se revela en nuestras vidas, y con mucha caridad y misericordia sale con nosotros, y ahí vamos sin soltarnos de su mano, porque nuestra fe está en Dios, no en los hombres. Dice la palabra de Dios: maldito aquel que se fía de los hombres, dichoso aquel que confía en Dios, ¿verdad? También no podemos poner nuestra confianza, dice la palabra de Dios, en seres de polvo que no pueden salvar. Nuestra confianza está en... Entonces, de todos los temas que podamos hablar, nuestra confianza está en el Señor, que dijo los días hasta el final de los tiempos. Es importante entonces poner esta inteligencia que Dios nos dio al servicio de Dios, para que con su Espíritu Santo podamos tener esa sabiduría de vivir en este tiempo, porque el Espíritu Santo no es para los tiempos pasados, es para los pasados, los presentes y los futuros. Y no le sorprende nada, porque el Espíritu Santo es el creador de todas las cosas, y no hay caos que para él no pueda ser ordenado, porque es Dios. Entonces Dios no nos va a desamparar aquí como unos microbios al aire, ¿no? Sino que nos ama tanto. Cada uno de nosotros tiene una historia, una vida eterna, un alma eterna, y cada uno de nosotros somos una carta para este tiempo, para las personas y generaciones de este tiempo. En ese ambiente vamos a entrarle a estos temas, ¿verdad? Porque especialmente si son evangelizadores, porque esto va a darle mucha fuerza a renovar la renovación, ¿verdad? Porque sí yo creo que muchos de ustedes, como yo, ¿verdad?, encontraron en la renovación carismática un evangelio que cortaba como espada afilada, y que interpeló y caló hondo. Por algo están aquí, por algo se dicen evangelizadores. Entonces tenemos que profundizar sin miedo, porque Dios no nos dio un espíritu de miedo, en estos temas, para poder ser ese puente, esa sal de la tierra, que hizo muy grande conocer a Cristo y no nos deja quietos. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y si lo haces, vivida de falso profeta, en la mediocridad, y para eso no fuimos llamados. Entonces, vamos a continuar en esta introducción de estas dos preguntas, de qué es el nuevo orden mundial y qué es la religión universal. Vamos a tratar de entender un poquito más de lo que nos hablaba la hermanita. Y bueno, aquí tenemos una serie
vamos a enfocar fechas del centro. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la cual fue provocada con intenciones geopolíticas, intereses de banqueros, ¿verdad? Como los Rothschild, de los Rockefeller, ¿verdad? De gente muy poderosa, familias muy tensión, de partiendo de esta guerra, iniciar. Entonces, con ello fundan la organización Pantalla, que es Naciones Unidas, y engañan a los metan, sí, en una carta muy bonita de derechos humanos, que es muy valiosa, ¿verdad? Sí, cosas muy valiosas están ahí escritas, pero era el fin de las Naciones Unidas era precisamente llegar al nuevo orden mundial, que es infiltrarse en los gobiernos, en todas las democracias, para después tomar el control, pero con una bandera muy bonita. Yo sé que esto les puede generar ruido porque por lo general en la escuela nos dijeron que Naciones Unidas es una organización muy buena y sin duda han de haber hecho cosas buenas con el dinero de los países que se sumaron y que dan dinero para pertenecer a ella. Pero Naciones Unidas también desarmó a todos los países y los únicos que se quedaron con armas pues es Estados Unidos, Rusia y China, ¿verdad? Ellos siguen generando guerras y Naciones Unidas termina sirviendo a intereses de algunos pocos. Y no solo, o sea, Naciones Unidas estoy hablando de todo el conglomerado que es, ¿verdad? Porque de ahí se desprende también la Organización Mundial de la Salud, de ahí se desprende la UNESCO, ¿verdad? Que ahorita tanto daño está haciendo con el adoctrinamiento de los niños en materia de pervertirlos. La UNICEF, ¿verdad? También. Con todas estas banderas de filantropía, que es lo que hace mucho la masonería. Con banderas de filantropía y de buenas causas, engañan a la sociedad porque es el fin de Satanás. Lucifer es mentiroso, es el padre de la mentira. Y no podemos juzgar. Todas las personas que trabajan en Naciones Unidas son el demonio mismo en persona. No, eso es mentira. No, pero sí, catedrático Alberto Bárcena, que más del 60% de los integrantes de Naciones en alguna. Y esto es muy grave, porque las logias masónicas, el miembro de la logia masónica sirve a un poder superior por encima de su país, por encima de su credo, por encima de su gente. Entonces se violenta la soberanía del ciudadano, porque ya no le interesan los intereses nacionales. Y esto lo denunciaron varios papas en el pasado, el peligro de la masonería y por qué no deberían de pertenecer los católicos a la masonería. Lo decían porque atenta contra la soberanía de los estados, pero también se le oculta al integrante de la masonería cuáles son los fines últimos de estas logias. No se los dicen porque trabajan en la secrecía y solo les dan como ciertas poca información, pero si son obedientes van escalando, pero al mismo tiempo van traicionando a su país, a su gente y a ellos mismos. Por eso lo que dice el catedrático Alberto Bárcena es que si quieres saber cuánto poder tiene la masonería en tu país, revisa cómo están las leyes del aborto, de la ideología de género, del divorcio, porque empezaron con el divorcio, de todas estas leyes son dirigidas por logias masónicas, unas más satánicas que otras, pero todas satánicas, porque sirven a Lucifer, que se disfraza de ángel de luz. Bueno, entonces aquí tenemos que en 1954 se forma el Club Bilderberg, para tener el control económico. Son reuniones de gente muy rica. Hace unos días, hace poquitos días acaba de morir Henry Kissinger. Ese señor fue un hombre que hizo mucho daño a la humanidad, sirviendo precisamente a los Rothschild, a los Rockefeller, a los Ford, sirviendo a este nuevo orden mundial que tanto planearon, porque ellos mismos, Rockefeller
y Henry Kissinger públicamente dijeron que querían un nuevo orden mundial y que necesitaban generar crisis para que la sociedad se subordinara y se sometiera a sus órdenes, a su gobierno mundial, que necesitaban generar esas crisis para que tuvieran tanto miedo que entregaran todas sus libertades. Esos discursos están, hay unos que están en hemeroteca, o sea, son videos que están ahí Rockefeller diciéndolo en ciertas conferencias, y hay otros captados, o digo, registrados en libros, ¿verdad? En ciertos libros, entonces, o sea, esto es historia, una historia que no se va a contar en la escuela, pero ellos varias veces y varios políticos en repetidas ocasiones han hablado sobre el nuevo orden mundial, que repiten como pericos, pero repiten estos discursos porque sirven, o sea, son como lenguajes políticos que se van, son como ciertos códigos que les van dando puntos, por decir así, para saber que son de los mismos, pues. Bueno, por el control demográfico con el Club de Roma en 1968. Todos estos clubs son precisamente clubs de gente muy poderosa que se reúnen en secrecía para infiltrarse con sus propios intereses en países, ya sea por medio de sus corporativos o de los gobiernos. Pero decía, bueno, le atribuyen a los Rothschild esa frase de denme el dinero y hagan las leyes que quieran, porque tarde o temprano los iban a corromper, ¿no? A los políticos. Entonces, como dicen, con dinerito, ¿no? O sea, entonces, la Comisión Trilateral en 1973, aquí ya se incluyen también los países asiáticos, pues ya busca el control global. Aquí abajo les puse así como informe Kissinger. Este fue redactado en 1974. Y lo pueden encontrar porque ya fue desclasificado 9 años después de que lo escribió precisamente Henry Kissinger, quien acaba de morir. Y él lo escribió, miren el título, Implicaciones del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de recursos. En este documento, él advertía a Estados Unidos que había países que nos estábamos desarrollando de tal forma que éramos un peligro para ellos. Entonces, como, por ejemplo, más bien, para adueñarse de nuestros recursos, empezaron una campaña, por ejemplo, en México, de la familia pequeña vive mejor, para reducir la tasa de natalidad. Y los Rockefeller dijeron que la única manera de entrar en los países católicos, porque pues Estados Unidos en su mayoría era protestante, y lo mismo Inglaterra, que son, pues sí, los países donde son las oficinas de estos poderosos, ¿no? Dijeron que la forma de entrar era por medio de la educación, de la educación sexual, pero educación entre comillas, porque en realidad educación no tiene nada, es puro adoctrinamiento para tener una sociedad adicta al sexo. Y ciertamente la Iglesia Católica es la única que defiende la castidad hasta el matrimonio. Entonces, bueno, en su sana doctrina, ¿verdad? En su correcta doctrina. Entonces, bueno, en la parte de arriba está el slide de feminismo etapa 1, 2 y 3 por decir algo, pero en realidad el feminismo está mal, porque pone a la mujer como si fuera una víctima por ser mujer simplemente. Por el solo hecho de existir como mujer, la pone como un inferior. Entonces, la impulsa a estar en una histérica lucha todo el tiempo contra el varón. Esto está mal, porque Dios hizo hombre y mujer. Hombre y mujer los creó con una misma dignidad. A los dos les sopló su espíritu. No dice, a uno le dio un poquito más que a otro. No, a los dos les sopló su espíritu, lo dice la palabra de Dios. Y somos complementarios, somos diferentes, somos la verdadera diversidad que tanto se enarbola ahorita, pero no las ideologías en turno
previamente fabricadas para una reingeniería social, no soportan la verdadera diferencia, que es hombre y mujer, totalmente diferentes, en cada célula sexuada, no asexuada, sexuada. O sea, cada célula de nuestro cuerpo dice que somos del sexo femenino o masculino. Entonces, no solo eso, el mismo cerebro trabaja de una forma diferente, nuestra afectividad es distinta, nuestra misma nuestros huesos son distintos, somos totalmente distintos por voluntad divina. Y ser mujer de ninguna forma nos hace inferiores como mujeres. De ninguna manera yo soy menos que un hombre. Es que no lo soy. Soy diferente. Y los hombres son distintos y no son inferiores a las mujeres. Somos diferentes. Entonces, esto es importante recalcarlo porque las nuevas generaciones ya tienen, no, y toda la sociedad en turno ha sido sometida a un lavado de cerebro constante por medio de las series de televisión, de la escuela, del trabajo. Por todos lados nos bombardean con el feminismo, ¿no? Y a fuerza, la mujer tiene que ser buena solo porque sí. Y eso es una mentira, porque la mujer puede ser muy cruel, puede hacer mucho daño con sus propias palabras. Y el hombre también puede hacer mucho bien. Es decir, no somos seres de luz, ¿verdad? Así como que somos pecadores y precisamente por eso Cristo vino para salvarnos a hombres y mujeres y no nada más a los hombres porque las mujeres ya, o sea, es un pecado de soberbia pensarse más que el otro. Entonces, bueno, vamos a ver que bueno, aquí está Naciones Unidas, ¿verdad? Aquí está el logo que usa como organización, que es una organización pantalla para infiltrarse en el gobierno de las naciones con causas muy filantrópicas y buenistas, pero de fondo siempre hay un veneno. Siempre hay un veneno. Por ejemplo, ahora que fue la pandemia, condicionaban créditos si no se adherían a leyes del aborto. Y el aborto es un asesinato de tu propia población. O sea, eso es criminal, o sea, de que te estén condicionando una ayuda que necesitas por salud simplemente porque, y le llaman, le revisten de derecho humano a un asesinato. Despedazar seres humanos en el vientre de la madre y tirarlos a la basura o experimentar con ellos es un crimen, es un asesinato. No importa las circunstancias por las que haya pasado la mujer, es un ser humano. Entonces, por eso es tan demoníaco todo esto, porque se disfraza de bueno. Y dice la palabra de Dios, hay de aquellos que llaman bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Y por eso debemos de desenmascarar todas estas ideologías con todas las palabras como son, porque las almas están en riesgo. Es diabólico ofrecerle a la mujer, lo único que te puedo ofrecer es la muerte. Es una política de un estado claudicante, porque la política significa el bien común, según la doctrina católica, según Tomás Moro, según, es decir, el bien común y el bien común por ese bebé que viene, está, y por esa chica que a lo mejor sentada en su familia, o sea, ¿qué tal? Es más, el aborto viene a favorecer a los misionetas que prostituyen mujeres y las llevan a abortar y las siguen prostituyendo. O sea, es algo perverso despedazar a los más indefensos. Y bueno, entonces aquí tenemos el logo y tenemos IG, que significa ideología de género, y CT, que significa Carta de la Tierra, que también es algo revestido de mucha bondad. Pero Monseñor Juan Claudio Sanauja, sí les invito a que escriban, señor Juan Claudio Sanauja, y advierte sobre el peligro de la Carta de la Tierra, que de buena no tiene más que puras mentiras, o sea, tiene nada de bueno. Entonces, el libro de Monseñor Juan Claudio Sanauja, él murió en el 2016 y terminó su última edición el mismo año. Entonces, precisamente como yo escuché que ya no como que impulso a este libro,
lo grabé en YouTube, porque sé que la vida va muy a prisa, que muchas veces no tenemos tiempo para sentarnos a leer un libro, pero este libro no tiene desperdicio porque Monseñor Juan Claudio Sanauja, quien fue capellán de Benedicto XVI y quien fue encargado de la Comisión de Familia en estos temas, él tuvo a bien denunciar todas estas estratagemas que estaba haciendo Naciones Unidas por medio de un boletín que le llamó Noticias Globales. Entonces, la gente le empezó a solicitar un libro donde se pudiera tener todo este respaldo de todas estas mentiras que estaba planteando Naciones Unidas en el tema de aborto, ideología de género, divorcio, y sí, todo el feminismo. Y lo hizo, ¿verdad? Entonces, ese libro se llama Global y Religión Universal, y le encuentran el libro en el canal de YouTube, ¿verdad? Se llama Católica Provida, Roxana González, ahí lo subí, y ahí pues pueden irlo escuchando, ¿verdad? Mientras van en el tráfico, mientras van caminando, haciendo deporte, si quieren hasta le ponen en turbo, ¿verdad? Pero ya en 12 horas te puedes aventar un libro completo que te puede dar un panorama más amplio de todas estas temáticas, y es una fuente confiable porque es Monseñor, es un sacerdote católico que realmente fue muy valiente y molestó a muchos precisamente por la veracidad y congruencia de su fe. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen que hice hace muchos años para como tratar de sintetizar cómo es que está operando este orden mundial ya dice, después de la Segunda Guerra Mundial debemos cambiar la estrategia para dominar a las naciones. Será con una apariencia muy amigable, llena de derechos, que a su vez desaparezcan los verdaderos derechos. Disminuir la población de los para seguir teniendo el poder y hacer del consumidor su propio examinador. Debemos engañar a la gente para que se sientan libres y a la vez esclavicen solos. Hacer de ellos nuestro mejor control. ¿Cómo? Pues arriba pues están los personajes que representan, ¿verdad? Toda que han preparado todo este escenario para poder perfilar este gobierno único anticristiano, que eso es lo más importante. Recalcar que este nuevo orden mundial va totalmente contra lo que Cristo nos dijo. Las tinieblas y tenemos que con esa profundidad más adelante va directamente en contra de los 10 mandamientos. Y Cristo viene a hacer nuevas todas las cosas, accionar más aún. Bueno, dice, yo no he venido a quitar la ley y los profetas, sino que he venido a darles plenitud. O sea, y este nuevo orden mundial ni siquiera soporta los 10 mandamientos, porque Jesús y me ayudan a tu micrófono, por favor. Jesús nos ayuda a entender de una mejor manera los 10 mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma, prójimo como a ti mismo, que en ese se encierran los otros demás mandamientos, ¿verdad? Porque los 3 primeros van en este tema de amar a Dios sobre todas las cosas, y los demás de amar al prójimo como a uno mismo, ni más ni menos, como a uno mismo. Entonces, acá, pues, contra de Dios, de Dios más importante, a quien la administración de la tierra, de todo, no destruirla, administrarla, ¿verdad? Cuando empieza a poner el nombre a los animales, y bueno, entonces pone a todas las criaturas. De hecho, el Salmo 8 es ideal, ¿verdad? Para entender el orden que Dios quiso poner, ¿verdad? Dios de los padres, Señor de la... O sea, que puso todo lo sometió bajo los pies de los hombres para nuestro servicio. Todo lo que tenemos en la tierra es para el servicio del ser humano, y toda esta agenda viene a decir lo contrario, viene a decir, porque Lucifer nos odia. Quieren que repudiemos lo que somos, que repudiemos nuestra identidad, que repudiemos nuestra vida,
que estemos dispuestos a matarnos con tal de que vivan los insectos o los perros. Y eso es diabólico porque Cristo mismo derramó su sangre por ti. Tú eres algo sagrado por la sangre de Cristo. Carísimo, eres carísimo. Y como tú, los demás. El prójimo. ¿Cómo pretenden imponer este nuevo orden mundial? Por los medios de comunicación, de entretenimiento, por medio de la corrupción del lenguaje, ¿verdad? Lo vemos con toda esa tontería de todos y todas y todes. O los eufemismos, ¿verdad? De decirle al aborto interrupción del embarazo. Son eufemismos porque Satanás es el padre de la mentira y así como engañó a Eva, nos enreda con la palabra y quiere que pervirtamos la palabra para que no podamos tener ese entendimiento. Cristo es la verdad. Y eh, dice Barron, que nuestra fe es suprarracional. No son suprarracional, que se requiere la gracia del Espíritu Santo para. Es decir, no es algo inferior, sino que solo con la gracia de Dios podemos entender un poco, ¿verdad? Pero aún a los ángeles les queda corto el misterio de Dios, y siendo que ellos tienen unas capacidades mucho más que las nuestras. Y bueno, por medio también este orden mundial se quiere imponer por medio de las leyes de muerte, institución, estrategia siempre, si es ley, comillas, es educable, y entonces se empieza a infiltrar en las instituciones de salud, pero hay leyes que han sido injustas. Por eso San Agustín y Santo Tomás de Aquino, de que hay una ley y unos hombres. Nosotros nunca de obedecer una ley por encima de la ley. Se pausó. Sí, una disculpa, es que mi internet está un poco deficiente. ¿Sí me escuchas? Sí, nada más que se pausó la grabación, creo. No, guardé Ok, silencio. sí, perdón, es que mi internet Pero está continúa. deficiente. Sí, bueno, entonces, el católico no debe jamás de subordinarse a una ley inferior por encima de la ley de Dios, con mayúscula. La ley de Dios, esa oración tan bonita dice, tu voluntad que es el amor y la misericordia misma. De Dios, la felicidad y nuestra plenitud, es la plenitud de nuestras almas, es sumo bien. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que la ley de Dios sea respetada y establecida en todos los órdenes de la tierra. Y entonces, bueno, y también buscan eliminar la religión, eliminar la religión, pues la católica. Mira, muy importante, también una conferencia, Yuri Bezmenov, espero que vayan tomando lo importante, ¿verdad? Yuri Bezmenov fue un exagente soviético, y él donde explica cómo va trabajando estas agencias que buscan subvertir es invertir los valores de una sociedad para después de desmoralizarla, corromper y dar el golpe, porque una sociedad corrompida, viciosa y desmoralizada es muy fácil de darle un golpe de Estado y tomarle el control. Es una guerra. Dice, cambia bueno, nos dice San Pablo que no nos acostumbremos al cambia tu manera, logras que una cambie su manera de pensar, cambie el comportamiento para bien o para mal. Y este nuevo orden nos quiere tontos, que no pensemos. Y Dios no a lo más
de todos los mayor poder porque quieren servirle con todo con toda la gente, con toda nuestra fuerza, nuestra inteligencia, con todas las estrategias. Hola, hola. Hola. Perdón, Ya volviste. es este internet que me está sacando. Bueno, ya vamos a terminar. Ok. Entonces, es muy importante que tú que el término de la barbarie, que Cristo vino en la plenitud de los tiempos, cuando estaba ese imperio romano y el bagaje cultural de lo grecorromano, de lo griego, y ese del pueblo judío, ¿verdad? Donde chocan, dicen que son nuestros padres, ¿verdad? La cultura romana y judía, o sea, es como el padre y la madre. Y en ese tiempo, la plenitud de los tiempos, dice la palabra de Dios, que vino en la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban sometidos bajo la ley. Y también dice la palabra de Dios que para ser libres nos liberó el Señor. Entonces la libertad verdadera la encontramos en Cristo. Y, y el cristianismo nos trajo 2000 años de civilización. Antes había barbarie. Y gracias a Cristo, entonces se reconoce la dignidad del ser humano. Entonces se reconoce, y por eso no soportan a la doctrina católica, porque, y es a quien quieren desmoralizar, a quien quieren ridiculizar, a quien quieren pervertir desde dentro, enrarecer, pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve de nada, más que para que sea tirada. Y ese es su objetivo, eliminar la religión católica. Después de la católica van a hacer papilla a los demás, pues sí, de hecho, a todo lo demás que huela a espiritualidad, hasta imponer ellos una religión global donde se sometan todos en una como religión a la carta, ¿verdad? Por eso está la nueva era ahí al servicio, ¿verdad? Porque es como dopar el espíritu sin ningún compromiso y tener como cierto placebo espiritual que mantenga a las almas entretenidas, pero sin salvación. Y es lo que quieren, pero van sofisticando, ¿verdad? Van sofisticando sus herramientas para tenernos cautivos, realismo con todos los sentidos. Por eso el cristiano tiene que ir más allá, sienta o no, ¿verdad? Es una fe férrea que aunque esté fuera de, o sea, más, de en medio del sufrimiento hasta el martirio, como nos ha enseñado los y míos. Entonces, bueno, ya para ir cerrando esta segundo slide, son bien muchos, pero yo espero irme más rapidito. Sí, perdón, a través de la disminución de la población, con el aborto, la eutanasia, los anticonceptivos, la esterilización, poner de moda todos los géneros, cirugía, la hormonización porque las hormonas en los huesos les impiden que su cerebro de madurar correctamente y sus gónadas son dañadas y por eso nunca terminan de desarrollar correctamente sus órganos sexuales. Terminan estériles y mueren a una edad muy temprana. Es diabólico lo que está ocurriendo con los niños, con una bandera buenista de que es por su bien, pero no es por su bien, los están matando, los están castrando y mutilando. Y en Estados Unidos y en Europa hay muchos casos de muchos niños, de hecho ya cerraron el Instituto Tavistock, perdón, el Instituto Hopkins, precisamente por todo el daño que ha generado a tantas atiendos. Pero entre más vienen, el suicidio asistido. Ahorita estamos precisamente, hay un
diputado federal que acaba de lanzar una iniciativa para la eutanasia, ¿verdad? Quiere que se mueran los ancianos de una muerte feliz, dice el infame, de una muerte feliz. Qué pecado tan grande. Y por medio de las drogas, ¿verdad? Porque nuestros jóvenes pues se mueren más rápido cuando entran en los cárteles, cuando entran en las adicciones y por medio de guerras. Ese es el fraude total de Naciones Unidas, que no sirve para detener ninguna guerra, porque estos poderosos, que son sus dueños, siempre han seguido vendiendo armas y desestabilizando gobiernos a su antojo. Y vendiendo armas también a los narcos que están en nuestro país y vendiendo armas a los guerrilleros de América. Y, o sea, ellos han hecho lo que han querido en este mundo. Por eso dice un texto de la palabra de Dios que me da mucho consuelo. Dice, en el Apocalipsis, dice, ha llegado el, cuando habla del momento del castigo para estos poderosos, dice, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ha llegado el señorío de Cristo, ¿verdad? Cuando habla de el acusador de Satanás, el acusador que acusaba a nuestros hermanos día y noche, ¿verdad? Es un texto que a mí me consuela mucho porque cuando uno ve todo el mal que han hecho durante tantos años, sí es escalofriante, si dices, ¿cómo gente tan mala que realmente tan desalmados, tan desalmados? Y bueno, el resultado de todo esto es tener el control absoluto de todos los gobiernos, economías y religiones del mundo, ¿verdad? Como nos comentaba la hermanita con la que iniciamos la pregunta, el Banco Mundial también fue una estratagema para prestar créditos, ¿verdad? A los países pobres y dejarlos eternamente esclavizados, ¿verdad? Aquí como nos dice este parrafito del libro de Jorge Escala, de la ideología de género, ahí, de ahí tomé este parrafito que dice la finalidad de otorgar un conjunto de préstamos superior a la capacidad de pago de cada nación. La ecuación ideal es aquella donde no se puede devolver el capital y solo pagan los intereses. Vencidas las cuotas, solicitarán una nueva refinanciación donde los intereses caídos se capitalizan, refinanciándose el nuevo monto con una tasa de interés mayor. Con estas condiciones extorsivas para que tomen un nuevo préstamo para la distribución masiva de contraceptivos, control de natalidad y leyes del orden mundial. Bueno, aquí les digo, aquí están todas los hijitos de Naciones Unidas, ¿verdad? Que son todas estas organizaciones que se adueñan del mundo, de los sectores, ¿verdad? ONU Mujeres es súper promotora de la destrucción de la familia. Más adelante vamos a ver, porque les digo, bueno, miren, vamos, para ventaja, vamos a cerrar con esta, donde este está tomado de Noticias Globales de Monseñor Juan Claudio Sanahúja. A través de las conferencias internacionales realizadas en este último decenio, la cumbre ECO 92, la Conferencia Internacional de Humanos 1993, la Conferencia de Población del Cairo de 1994, la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague en 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995, Habitat 2 en Estambul, 1996, Cumbre Alimentación Mundial de Roma de 1996 y las reuniones de seguimiento correspondientes como el Cairo +5 en 1999, los Estados Unidos y las Naciones Unidas, apoyadas por un grupo de numerosas organizaciones no gubernamentales, intensificaron la presión antinatalista sobre los países del tercer mundo. Y San Juan Pablo II nos dijo lo siguiente, dice, el 25 de marzo de 1995, Juan Pablo II denunció una guerra del poder contra los débiles. En encíclica Evangelium Vitae, el antiguo faraón, viendo como una pesadilla la presencia y el aumento de los hijos de Israel, lo metió a toda forma de opresión y ordenó que fueran todos los recién nacidos varones de las mujeres hebreas. Éxodo 1, 7 al 22. De este modo se comportan hoy no pocos poderosos de la tierra. Encíclica Evangelium Vitae, número 16. Bueno, aquí vamos viendo que a ver, voy a dejar de compartir porque creo que ya es hora, ¿verdad? Ay, son 7:04. Bueno,
no sé si hablé en inglés o si vamos más o menos todos entendiendo el hilo conductor de cómo nos llevan estos malitos al exterminio como si fuéramos cucarachas, ¿verdad? Entonces, ¿algún comentario que quisiera hacer alguien? Gloria a Dios. Muy interesante, hermana, porque sí, hemos escuchado de la Agenda 2030, pero muchos no le damos importancia. Ojalá con este curso podamos entender un poquito más, porque la verdad es muy complejo lo que nocionan. Gloria a Dios. ¿Alguien que quisiera algo? Pues sí, oye, muchas gracias por el curso, la verdad, también, y bien documentado. Y creo que sí hay que ser más así el control, no que de hecho ya estamos inmersos mucho en el control, porque nos están atacando por todas partes, ¿no? Y no solamente, como les dijiste, o sea, el mayor ataque que se está haciendo es pues a los niños, ¿no? A esos infantes, porque nosotros tal vez no podamos, o sea, en este momento todavía, o sea, lo vemos como anormal o algo malo ver ciertos cambios de la sociedad que hoy en día muchos dicen, bueno, no es que sea bueno o malo, sino es normal. Y nosotros sabemos que no es algo normal, pero, por Exactamente. ejemplo, pero a los niños lo están haciendo ver como algo normal, sino algo que así debe de ser, y que son cosas, o sea, aberraciones que nosotros adultos, que dices, bueno, yo no lo puedo creer, pero por eso es que están atacando tanto a los niños en este tema sexual, desde caricaturas, juguetes hechos por pederastas, toda la cuestión de educación en las escuelas, la alimentación que les están dando ahora a los niños, o sea, todo eso, la vacuna están dando, que ya no es, queremos nosotros para poder estar alertas, no solamente a los que tenemos pequeños, sino, por ejemplo, o sea, porque yo puedo tratar de proteger a los míos, pero están en una sociedad. Entonces, no es, o sea, ellos en qué clase de sociedad van a crecer, sin valores, o sea, con todo esto de cabeza, ¿no? O sea, por eso es que tenemos que intervenir, no nada más, a veces como que escucho, bueno, pues yo nada más a mis hijos, porque pues los demás, pues hay que sus papás, o no sé, nada más, No, porque a veces convivo o sea, con mamás menores de edad que no crían a sus hijos, sino están criando las abuelitas, ¿no? O sea, o se deshacen, o se escucha feo, pero como que dejan esa responsabilidad a otras personas, ¿no? O sea, ya no son de crianza de ellas, sino otra persona porque pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? También esta cuestión de la crisis económica que es para que tú no te des cuenta de todo, porque ante la angustia en la que viven, no se quieren dar cuenta de todo lo que hay alrededor. Entonces, sí es bueno, o sea, estar bien enterados y irlo y compartiendo, y como que poco a poco, porque no todas las personas están preparadas para escuchar esto, pero sí como que ir poco a poco, o sea, ir mostrando, de hecho, todo lo que se está haciendo, ¿no? Para dañar a toda la sociedad. sí. Como dices, o sea, yo esta presentación pues ya lleva bastantes años y yo lo que voy es que le voy sumando cosas, pero antes cuando se visitaba los colegios o las parroquias con esta información, la gente está así como que, ¿de qué me hablas? Esto no está pasando. Y ahorita que ya tenemos todo así encima de las leyes, de los libros, de todos lados, aún así, yo veo, por ejemplo, en ustedes, o sea, que pues, no están perdidos, o sea, están como que la Agenda 2030, el comentario inicial, o sea, pero aún así necesitamos aterrizar en la organización. No podemos permitir
No podemos permitir esto, mucho menos en la iglesia. Y te estoy hablando de que en Alemania se han visto sirios con la bandera LGBT, se han visto, así que qué aberración, hermano. Yo veo en las Sagradas Escrituras, o sea, en el pueblo cuando los reyes paganos se metían al templo de Dios, los aberrantes dentro, o sea, no podemos permitir esto, o sea, y es tan sutil que necesitamos pedir la gracia del Espíritu Santo para que yo cuando leo la imitación de Cristo Santo, comparo el catolicismo que tenemos hoy y parecemos de caricatura, parecemos de Amentis. Pero es muy diabólico porque se disfraza de ángel de luz, es muy buenista, todo está lleno de dulce sentimentalismo y el miedo del qué dirán, de ser políticamente correcto, o sea, pero el evangelio es claro, la palabra de Dios es bien clara y precisamente por eso quieren mutilarla. Y es muy lamentable que tantos católicos, teniendo la oportunidad de haber leído toda la Sagrada Escritura, no lo hayan hecho y no puedan, porque el Espíritu Santo dice, Jesús dice, el Espíritu Santo les recordará todo lo que les he enseñado y lo que nos ha enseñado está en las Sagradas Escrituras. Y si yo no lo leí, va a recordar. ¿Qué me va a recordar? Entonces tenemos que tomarnos en serio la evangelización, ¿verdad? Y a tiempo y a destiempo y actualizarla en la carne de hoy, ¿verdad? No podemos seguir denunciando los pecados del pasado que a nosotros nos hicieron sacudirnos. Pero yo recuerdo cuando yo, el primer Enges al que asistí, en la corregidora del 2007, Salvatore Martínez decía que América Latina teníamos que devolverles la evangelización allá, porque allá, yo me aprendí de memoria esas evangelizaciones, esas prédicas, porque para mí fueron muy especiales, y él decía que había jóvenes que se le acercaban y le decían, Salvatore, yo nací en una probeta, yo nací en un laboratorio, ¿quién es mi padre? Y eso ya lo tenemos aquí en México. 2007, ahorita estamos en 2023. Qué terror, yo jamás me hubiera imaginado, pero aquí ya hay clínicas en Aguascalientes de congela tus óvulos, de congela tus embriones, de mujeres que ya no hayan qué hacer con esos embriones que fecundaron y que tienen que estar pagando mantenimiento y si no los van a tirar, pero son abortos, son seres humanos, o sea, estamos viviendo una película de terror impresionante y tenemos que evangelizar compartir que se nos dio. Bueno, les agradezco mucho su tiempo, Dios los bendiga, qué bueno que se den este tiempo, porque urge evangelizar en la actualidad, ¿verdad? En este tiempo. Y yo les agradezco estos minutos y nos vemos con el favor de Dios el siguiente lunes. Sí, gracias. Gracias, Marisol. Muchísimas gracias, Roxana. Gracias a todos. Bye.